Siguiendo con nuestro plan de telecapacitaciones, hoy día, 6 de julio del año 2023, vamos a tener la ponencia que va a versar sobre el síndrome de Guillain-Barré. Tenemos dos ponentes. En primer lugar, tenemos a la doctora Luzgarda Medalit Luna Vilches, que nos va a tratar el tema síndrome de Guillain-Barré, epidemiología y prevención. La doctora Medalit Luna es médico cirujano egresada de la Universidad San Martín de Porras, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en ciencias en investigación epidemiológica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actualmente es coordinadora técnica de epidemiología del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Muchas gracias por la presentación. Bueno, en esta oportunidad voy a hablar acerca del síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré, vamos a tomar sobre todo lo que son las definiciones epidemiológicas. El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno del sistema inmunitario que va a ser desencadenado por una infección viral o una infección bacteriana. Este tipo de infecciones, tanto viral o bacteriana, por lo general se van a producir entre 1 a 2 semanas. Se van a producir 1 a 2 semanas previas al síndrome de Guillain-Barré. Y lo que se va a producir es una debilidad progresiva muscular en las extremidades, ¿no? Que puede ser tanto de forma ascendente como descendente. El déficit neurológico se va a alcanzar a las 2 o 4 semanas de iniciado el cuadro. Es importante tener en cuenta las definiciones operativas, dado que de acuerdo a este tipo de definiciones nosotros vamos a poder captar los casos. Entonces, de acuerdo a las definiciones operativas, nosotros tenemos los casos sospechosos, los casos confirmados y los casos descartados. Con respecto al caso sospechoso, va a ser una persona de cualquier edad, ¿no? Esto también involucra pacientes pediátricos que van a presentar debilidad muscular de forma bilateral ascendente o descendente, simétrica, relativamente simétrica, flacidez y una disminución de los reflejos con un periodo de tiempo de evolución entre 12 horas a 28 días. También es importante que acá se deben de considerar algunas variables con debilidad facial bilateral y también de compromiso de movimientos oculares. Sí, con respecto a lo que son el caso confirmado de síndrome de Guillain-Barré, va a ser todo caso sospechoso que tenga al menos uno de los siguientes criterios. Acá se menciona lo que es la disociación albúmino-citológica a nivel de LCR, en el cual va a haber un incremento de proteínas y que haya una alteración a nivel de la celularidad. Y lo que se menciona es una cifra de leucocitos menor de 50 células y una elevación de proteínas mayor de 45, y un estudio electrofisiológico con síndrome de Guillain-Barré, el cual va a estar tomado en la segunda o cuarta semana del inicio de la debilidad muscular, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos considerar un caso confirmado, vamos a estar hablando de un nivel de certeza 1 o de un nivel de certeza 2. El nivel de certeza 1 corresponde a cuando tenemos estos niveles de certeza 2, cuando tenemos uno de los dos criterios. Un nivel de certeza 3 es cuando tenemos un caso sospechoso. Entonces, también es importante tener en cuenta el momento en que se va a realizar la punción lumbar, la cual se debe realizar antes de la administración de la inmunoglobulina. Finalmente, tenemos dentro de las definiciones operativas lo que es un caso descartado de síndrome de Guillain-Barré, que va a ser un caso sospechoso en el cual durante la investigación se va a encontrar otro diagnóstico u otro cuadro clínico que pueda cumplir con lo que es la definición del caso. Es muy importante tener en cuenta cuáles van a ser los factores de riesgo para poder desarrollar síndrome de Guillain-Barré. Entonces, como les había mencionado al inicio de la presentación, por lo general existe un cuadro infeccioso que puede ser tanto un cuadro respiratorio o un cuadro gastrointestinal entre 1 a 2 semanas previo al inicio de la debilidad muscular.
Entonces, dentro de los factores de riesgo, dentro de las condiciones que incrementan el riesgo para poder desarrollar síndrome de Guillain-Barré, uno de los principales es la infección por Campylobacter y también la infección por el virus de la influenza. Otros agentes que también han sido involucrados son el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, el virus Zika, incluso, incluso por ese motivo dentro de la ficha epidemiológica existe una sección para poder hacer una evaluación con respecto al riesgo de infección por Zika, hepatitis A, B, C y E, VIH, infecciones por micoplasma, cirugías, traumatismos, linfoma de Hodgkin. También está asociado con la aplicación de ciertas vacunas, como las vacunas contra la influenza. También se ha estudiado su asociación con las vacunas contra la fiebre amarilla, también el virus COVID y otras vacunas también relacionadas a COVID. Dentro de los exámenes de laboratorio, para poder evaluar la etiología, es muy importante mencionar acá que estos son los exámenes que nos está solicitando la norma técnica y son los exámenes que nosotros vamos a tomar para buscar el agente etiológico de acuerdo al tiempo de evolución que tenga el paciente, ¿no? Por lo general, lo que nos pide el INS, ¿no? Lo que nos pide la CDC, el INS para poder enviar es muestras de líquido cefalorraquídeo y también muestras de exceso de suero dependiendo de la sospecha etiológica. Entonces, dentro de las muestras de ese, lo que se envía es pruebas para, por ejemplo, cultivos para enterovirus, PCR para enterovirus, también pruebas para Campylobacter, tanto cultivo como PCR. En el líquido cefalorraquídeo se hace el estudio de LCR del citoquímico. Recordemos de que uno de los criterios es para el diagnóstico es la disociación albúmino citológica. También cultivos, diferentes cultivos para enterovirus, PCR, para Zika, PCR, ELISA, también ciertas pruebas de amplificación de aminoácidos, como por ejemplo en el panel de meningitis, hisopados también para pruebas de virus respiratorios como influenza A, influenza tipo B, para COVID, y en suero y en orina se utilizan pruebas tanto de anticuerpos como PCR para Zika. Bueno, dentro de las medidas de prevención, como nosotros hemos visto, el agente etiológico, el agente relacionado o el factor de riesgo son las enfermedades gastrointestinales o los virus y bacterias relacionadas a enfermedades gastrointestinales y enfermedades respiratorias. Entonces, una de las medidas o de los pilares fundamentales para poder prevenir es el lavado de manos, dado que está en relación con este tipo de infecciones. El lavado de frutas, el lavado de verduras, también evitar comer en lugares de dudosa procedencia y las inmunizaciones, sobre todo las inmunizaciones con la vacuna de la influenza y sobre todo en personas mayores de 60 años. Es muy importante mencionar que a finales del mes pasado se emitió una alerta epidemiológica, la número 15, la cual nos advertía acerca de un incremento de casos de síndrome de Guillain-Barré, los cuales se presentaron en diferentes regiones del país. El objetivo de esta alerta epidemiológica fue intensificar la vigilancia epidemiológica, prevención y respuesta en los establecimientos de salud públicos y privados a nivel nacional. Es por ese motivo que se están realizando las charlas de capacitación y que nosotros, como la parte epidemiológica, estamos capacitando con respecto a las definiciones operacionales que nosotros manejamos para poder captar casos tanto sospechosos como casos confirmados. Bueno, ahora hablando sobre la sala situacional de los casos de Guillain-Barré, nosotros tenemos esta sala situacional desde marzo del 2020 hasta la semana epidemiológica número 26, que corresponde al corte del 3 de julio. Vemos, por ejemplo, en marzo del 2020 que hubo un incremento de casos entre la semana 3 y la semana 9, y vemos actualmente a partir de la semana 21 del presente año, la semana epidemiológica 21, nuevamente que se presenta un incremento de casos hasta la semana 26. Esto corresponde a la fecha 3.
Con respecto a las regiones que presentan un mayor número de casos, con respecto a los departamentos, tenemos que los departamentos tanto de Lima, de Lambayeque, de La Libertad, de Cajamarca y de Piura son los departamentos que presentan actualmente una mayor proporción de casos comparados con otros. En las etapas de vida, encontramos un mayor porcentaje de adultos, tanto de adultos como de adultos mayores, en un porcentaje de 38.2 y 26.11%, mientras que el menor porcentaje se presenta en adolescentes y, bueno, en niños adolescentes más o menos suman un total de 38 casos. Con respecto a la proporción entre sexo masculino y sexo femenino, existe una mayor proporción de casos en el sexo masculino. Bueno, y las cifras son similares a los años previos. En las características que se han presentado en los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, se presentan tanto antecedentes de infecciones respiratorias como de infecciones gastrointestinales, siendo un poco mayor, levemente mayor las infecciones gastrointestinales, ¿no? En menor frecuencia se encuentra el síndrome febril y el exantema. Con respecto a la progresión, esto es de todos los casos reportados, es importante mencionarlo, ¿no? Menciona tanto adultos como niños. Con respecto a la progresión, existe una mayor progresión de forma ascendente comparado con la forma descendente, y en las comorbilidades, recordemos que la mayor parte de la población que ha sido afectada por síndrome de Guillain-Barré corresponde a adultos mayores. Acá vemos que existe una mayor proporción de personas con una comorbilidad como hipertensión arterial, obesidad y otros. Con respecto a las secuelas, el 17% está presentando algún tipo de secuelas que no han sido especificadas, y en los niveles de certeza, la mayoría se encuentra en un nivel de certeza 3. Recuerden que el nivel de certeza 3 corresponde a los casos sospechosos, ¿no? Eso corresponde al 61.78%. El nivel 1, que ya son los casos confirmados con otros criterios diagnósticos, solo se encuentra en el 6.37%, y el nivel 2, que corresponde a uno de los criterios diagnósticos, 22.93%. Y con respecto a el subtipo de síndrome de Guillain-Barré, esto ya también lo van a ver más adelante en la parte clínica, la mayoría corresponde a la IPA, con un 5.73%. Bueno, esto es con respecto a las regiones. A las regiones ya lo habíamos visto. Muy bien, con respecto a otras características como el antecedente de vacunación, existen pocos datos, pero solamente hay 1.27% que refieren que tuvieron una vacunación previa por influenza. No se refieren datos con respecto a difteria, tétanos, aunque este es un dato que está dentro de la ficha epidemiológica, y la mayoría no existe un dato muy claro. Antecedentes familiares, tanto de enfermedad diarreica aguda o enfermedad respiratoria aguda, la mayoría con enfermedad respiratoria aguda, y alguna característica de la debilidad muscular. La mayoría presenta debilidad que es de forma bilateral, simétrica y progresión ascendente, ¿no? Tal como los datos que habíamos mencionado previamente. Con respecto a la sala situacional que corresponde a la DIRIS Lima Centro, a la cual pertenece nuestra institución, para el año 2023 vemos un total de 7 casos confirmados, los cuales pertenecen a los distritos de La Victoria, de Lima Cercado y también de San Juan del Lurigancho, ¿no? Siendo la mayor parte de San Juan del Lurigancho. Sospechosos se han reportado para el 2023 0, bueno, 3 descartados, ¿no? En total, en DIRIS Lima Centro son 7 confirmados. Esto corresponde hasta la semana epidemiológica 24. Con respecto, tomando el total tanto de casos autóctonos y casos importados, en relación a las unidades notificantes, se han visto que los pacientes se encuentran en los hospitales Arzobispo Loaiza, en el 2 de mayo y en el hospital Edgardo Revaldelli.
de salud. Y con respecto a la distribución tanto de casos autóctonos como de casos importados, vemos una mayor proporción tanto de jóvenes como de adultos en los casos autóctonos y en los casos importados, adulto joven y adulto mayor, ¿no? De los casos importados corresponden a Ayacucho, a Ancash y, bueno, otros lugares, pero la mayor parte son de la Tiris Sur. Con respecto a la distribución por curso de vida y por sexo, vemos que la mayor parte de pacientes, también dentro de la Tiris Lima Centro, corresponden a la población de adulto, que son un total de 10, y adulto mayor 1. Joven corresponden a 2. La mayor parte también son de sexo masculino, comparado con... Y finalmente vamos a ver lo que es la ficha de investigación clínica epidemiológica de la vigilancia del síndrome de Guillain-Barré. Es muy importante mencionar en este punto de que esta ficha debe estar llenada por el médico que establezca la sospecha de síndrome de Guillain-Barré o que capte algún caso como sospechoso dentro de la institución. Entonces, la ficha está compuesta inicialmente de los datos generales que corresponde a la IRIS, en este caso sería la IRIS Lima Centro, la red, la microred y el establecimiento de salud que notifica. Recuerden colocar la fecha de investigación que va a corresponder a la fecha en que ustedes califican el caso como un caso sospechoso. Dentro de los datos del paciente se debe colocar la historia clínica. Van a aparecer los datos generales, como es el apellido paterno, materno, los nombres, el DNI, la fecha de nacimiento, edad, sexo, gestante. Recuerden que esta ficha aplica para todos los establecimientos de salud, no solamente para los pediátricos. Peso y ocupación, teléfono de familiar o paciente, nacionalidad. La tercera parte de la ficha, se refiere a los datos epidemiológicos. Acá la primera pregunta es dónde estuvo las últimas 4 semanas previos al inicio de la debilidad muscular, ¿no? Y también nos pide todos los datos generales con respecto a los lugares previos. Luego los antecedentes dentro de las 4 semanas previas al inicio de la debilidad muscular. Menciona los datos más importantes, por ejemplo, si son enfermedades respiratorias altas, gastrointestinales, fiebre, exantema. Acá nos da para marcar CIS en caso de que lo tuvo y colocar la fecha en la cual empezaron los síntomas. Así también considera algunos antecedentes como son hipertensión, diabetes, obesidad y riesgo de intoxicación, tanto como metales pesados y órganos fosforados. Menciona además en el punto 28 los antecedentes de vacunación previo a las 4 semanas de debilidad muscular. Considera solamente influenza, difteria y tétanos. Sin embargo, si es que se ha colocado otra vacuna, se puede colocar dentro de la opción otra y colocar la fecha de la vacuna. Los antecedentes familiares también se están considerando, sobre todo lo que son los antecedentes de infección gastrointestinal de vías respiratorias o que hayan tenido debilidad muscular u otro tipo de antecedentes. Recuerden de que uno de los factores de riesgo también es haber tenido un proceso infeccioso, tanto gastrointestinal o de las vías respiratorias, ¿no? Por eso es que se consideran en este punto los antecedentes familiares. Dentro de la evaluación clínica, lo que se va a colocar es la fecha de inicio de la debilidad muscular, la fecha de hospitalización y el servicio en donde se encuentra el paciente, y también van a colocar las características de la debilidad muscular. En caso de presente, si es debilidad, si es bilateral, simétrica, el tipo de protección que tiene, el tono muscular, los reflejos, ataxia y otras características. Van a utilizar también la evaluación de la fuerza muscular de acuerdo a escalas de fuerza muscular y van a colocar si es que esta debilidad se presenta tanto de forma proximal como distal en cada una de las extremidades. Luego en el punto 36 van a hacer la evaluación de los reflejos proteinosos de acuerdo a la escala que menciona la intensidad de los reflejos, tanto reflejo bicipital, occipital, patelar y activo. Los componentes de los nervios craneales
también están considerados dentro de la guía. Finalmente, consideran la escala de FIS al ingreso, de acuerdo a cada uno de los grados. Los grados aparecen, lo voy a presentar en la siguiente diapositiva, y también la clasificación del síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Si este es un sospechoso, recuerden, lo habíamos calificado como nivel 3, nivel 2 o nivel 1 que era el mayor grado de certeza cuando tenía los dos criterios diagnósticos, y nivel 2 cuando tenía uno de los dos. Y descartado es cuando ya tenemos otra etiología que pueda explicar, un caso sospechoso con una etiología que pueda explicar el cuadro actual. Con respecto a la evolución y tratamiento, se debe consignar si es que el paciente ingresó a UCI, si es que estuvo en ventilación, si es que requirió ventilación mecánica, cuándo fue el inicio, si es que se realizó el destete, fecha de referencia y lugar de referencia, el tratamiento. Acá vamos a ver si es que recibió tratamiento con inmunoglobulina, eh, la fecha y cuántas dosis de tratamiento recibió, o el número de frascos que recibió el paciente, la fecha de inicio de plasmaféresis, también el número de sesiones que requirió. En caso de que falleciera, el desenlace de fallecimiento es alta o alta voluntaria, si es que tuvo alguna secuela, y la escala de FIS al alta, ¿no? Que se van a considerar los criterios que se mencionan abajo en el cuadro, y son los mismos que se van a considerar para la sección previa. Tenemos luego la sección de los exámenes de laboratorio, en la cual vamos a colocar las fechas en las que se han tomado las muestras, si es que se tomó líquidos cefalorraquídeos, si es que se hizo la electromiografía, si es que se realizó examen de heces, orina, parasita, PCR o inmunoglobulinas, hisopado faríngeo. De acuerdo a esto, por ejemplo, en el caso de LCR, tenemos que mencionar si es que hubo una disociación albumino-citológica, colocar los leucocitos, las proteínas, si es que se ha identificado algún agente etiológico, también colocarlo. En la electromiografía, colocar si es compatible o no con síndrome de Guillain-Barré, y de acuerdo a esto, a qué tipo pertenece. En las heces, orina, el suero, inmunoglobulinas y hisopado nasofaríngeo, se deben colocar las fechas en las cuales se tomaron las muestras y colocar el agente que se identificó en esa toma de muestras. Y con respecto a Zika, como les había mencionado, en caso de que exista una sospecha o una asociación con Zika, si es posible Zika, confirmado o descarte de Zika. Solamente si es que se considera Zika como un factor de riesgo, alguna observación adicional, y los datos del investigador, que corresponde igual con el sello y la firma. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna duda con respecto, sobre todo a esta última ficha, como les he mencionado. La ficha debe estar llenada por el médico que establezca la sospecha de síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Ya sea en emergencia, en la hospitalización o por consultorio externo. Epidemiología lo que va a realizar es el control de la calidad de la ficha, completar algunos datos, si es que hubieran algún dato faltante o un dato que pueda eh, salir posterior al llenado de la ficha, y realizar la notificación tanto al MINSA como al CNP. Muchas gracias, doctora, por su posición. Gracias también a nuestros amigos del Hospital General Monte Sinaí de Guayaquil, Ecuador, que se han conectado con nosotros. Saludos para ustedes. Doctora, una pregunta. ¿Por qué usted habló de algunas zonas que tienen mayor incidencia de Guillain-Barré? En primer lugar, ¿a qué se debe que es justamente en estos lugares la mayor incidencia de Guillain-Barré? Y una segunda pregunta, ¿cuáles serían los 4 o 5 medidas generales preventivas específicas para este síndrome de Guillain-Barré? Gracias. Bueno, con respecto al síndrome de Guillain-Barré y sus indicaciones, no existe una etiología clara. No existe una etiología clara. Como les he mencionado, es prácticamente un fenómeno inmunológico que hace el sistema nervioso, hacia el sistema nervioso periférico. Lo que sí existen son factores de riesgo, ¿no? Y lo que se ha reportado de acuerdo a las escalas situacionales es como uno de los principales riesgos son las infecciones respiratorias agudas. Con respecto, por ejemplo, a algún tipo de asociación o colocar a dengue como un factor de riesgo, solamente existen reportes
a niveles de deportes de paso, pero no existe, no está considerado dengue como una clara, como un factor de riesgo en sí establecido. Luego la otra pregunta que está en relación a las principales medidas preventivas, como les he mencionado, ¿no? Previo al inicio del síndrome de Guillain-Barré, 1 o 2 semanas previos, lo que se presenta es un cuadro respiratorio o lo que se presenta es un cuadro gastrointestinal, ¿no? Que son los más estudiados. Dentro de los cuadros gastrointestinales, una de las principales infecciones es el Campylobacter. Entonces, acá es muy importante lo que es el lavado de manos, lavar las frutas y verduras, el consumir alimentos que estén bien cocidos. Y lo otro son los síntomas respiratorios, son las infecciones respiratorias agudas. Entonces, para ello, muy importante es encontrarnos al día con las vacunas, la vacuna de la influenza estacional, ¿no? También la vacuna COVID es muy importante, el lavado de manos. Y bueno, en el caso de medidas dentro de los hospitales, en los virus, por lo general, lo que utilizamos son medidas de aislamiento. Bien, doctora, muchísimas gracias por su posición. Yo creo que nos ha abierto ya un campo más amplio sobre lo que es eh, el síndrome de Guillain-Barré desde el punto de vista epidemiológico y sobre todo importante las medidas preventivas y los cuidados que debemos tener. Doctora Medalit, muchísimas gracias por su posición, muy amable. Continuando con nuestras exposiciones de esta telecapacitación sobre el síndrome de Guillain-Barré, tenemos a la doctora Peggy Carol Martínez Esteban. Ella va a tratar el tema del síndrome de Guillain-Barré, clínica y tratamiento. La doctora Peggy Martínez es médico especialista en neurología por la Universidad Nacional Federico Villarreal, es magíster en neurociencias por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en epidemiología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y además realiza estudios de investigación en enfermedades neuromusculares. Actualmente es la coordinadora de la especialidad de neurología pediátrica en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Doctora Peggy, adelante, por favor, y bienvenida. Muy buenos días a todos los asistentes. Gracias, doctor, por la invitación. Muy bien. Entonces, continuemos hablando del síndrome de Guillain-Barré. Ya nos ha mencionado que es una enfermedad inmunomediada y que tiene una incidencia de 0,8 a 1,9, digamos, 1 o 2 personas de cada 100.000 por año van a presentar este síndrome de Guillain-Barré. Hemos estado frente a una alerta epidemiológica por el incremento de casos en nuestro territorio. Sabemos que es un cuadro que tiene un inicio agudo de síntomas, precedido en la mayoría, estamos hablando tanto de los agentes infecciosos, en un 50-70% por un cuadro infeccioso. Y la presentación clásica de este síndrome lo sabemos reconocer. Yo creo que la mayoría de los médicos está familiarizado desde el brote que hemos tenido el año 2019, se ha familiarizado mucho con reconocerlo. Sin embargo, cuando se presentan aquellas variantes atípicas, eso sí constituye para nosotros un reto diagnóstico. Sabemos que esta enfermedad está distribuida mundialmente. Como vemos, hay países donde puede tener una prevalencia un poco más alta, que están acá en rojo. Miremos acá en Norteamérica. Hay una prevalencia intermedia donde estamos nosotros acá, miren, América del Sur, o tal vez no tenemos tanto registro, puede ser. Y hay países donde la prevalencia es mucho menor, por ejemplo, en el área del Asia. Entonces estamos en esta situación, en el Perú hay un incremento de casos y es por eso que tenemos que recordar un poquito sobre la clínica, las variantes, porque estos casos que fueron más o menos 900 el 2019, pues en este año comienzan a incrementarse y por eso nos causa preocupación. Esto para mostrarles la distribución. Esta enfermedad afecta a toda
las edades. Aquí tenemos en azulito, en celeste, los varones y en rosado las mujeres. Como ya nos han manifestado, esta enfermedad es un poco más frecuente en el sexo masculino y se presenta en todas las edades, pero veamos que en menores de 1 año es muy poco frecuente. Luego tenemos un incremento más o menos entre los niños de 5 a 9 años, incrementa la frecuencia, baja luego en la adolescencia y vamos a ver que entre los 35 a 39 años comienza a incrementar también la frecuencia de casos y disminuye después de los 64 años. Es decir, afecta a todas las edades, se presenta en todas las edades. Esto es un estudio que recopiló datos desde el año 90 hasta el año 2019. Y bueno, sabemos que hay agentes infecciosos relacionados con el síndrome de Guillain-Barré. Tenemos causas bacterianas, el Campylobacter jejuni, el Mycoplasma pneumoniae, el Haemophilus influenza, entre otros, y las causas virales, el citomegalovirus, se ha relacionado también al herpes, varicela, las hepatitis, el VIH, el dengue, chikungunya y Zika también están relacionados estas infecciones como que han precedido a la aparición del síndrome de Guillain-Barré. Generalmente en todas estas causas bacterianas, virales, han precedido. Y con la llegada del COVID-19, pues también se pudo seguir muy de cerca los casos. Esto es el resultado de una revisión de más o menos 50 casos de COVID y Guillain-Barré. Y miren lo interesante. Nosotros acá vemos de que se presenta el Guillain-Barré tanto en pacientes que han tenido COVID como en casos asintomáticos. Un porcentaje bajo, desde luego, pero también hay casos en que han tenido y la forma asintomática y desarrollan síndrome de Guillain-Barré. Ahora, este síndrome de Guillain-Barré puede ser posinfeccioso o también parainfeccioso. ¿Qué quiere decir? Que a la vez que está cursando con el COVID, está desarrollando el síndrome de Guillain-Barré, algo que creo antes no se había reportado con otras enfermedades. El tiempo desde que inician el COVID y que empiecen los síntomas de Guillain-Barré, en el caso de parainfeccioso, es tan pronto como un día. Y por supuesto, el hecho de que tenga el COVID-19 y el Guillain-Barré al mismo tiempo, pues nos causa un poco más de problema diagnóstico y en el manejo por las complicaciones, porque ambas van a llevar de repente al paciente a ventilación mecánica. De estos pacientes que cursaron con COVID y Guillain-Barré, el 30% estuvo en ventilación mecánica. Y lo otro que llama la atención es que al observar estos pacientes, algunos tienen manifestaciones atípicas. Y por supuesto que las que son de presentación parainfecciosa, pues tienen un peor pronóstico. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Y miren, y esta enfermedad, como ya nos ha manifestado la doctora, causa una discapacidad entre el 10 a 20% de las personas. Y este cuadro, también un recuento de casos desde el año 90 hasta el año 2019, nos está mostrando la frecuencia de las infecciones que se han detectado y por grupo etario, más o menos comparable en todas. Acá tenemos en rojo las infecciones de las vías respiratorias altas, infecciones de las vías respiratorias bajas acá en este celeste, las diarreas en verde, las causas desconocidas en naranja y otras causas en amarillo. Entonces vemos que también se presentan todos estos problemas de infecciones en todos los grupos etarios, en todos. Y vemos que la discapacidad generada, que está acá expresada como el global de años vividos con discapacidad, pues va a ser mayor conforme la persona tiene más años. Miren acá, a mayor edad, mayor grado de discapacidad y se relaciona aquella con las causas no conocidas y aquella también que han sido relacionadas con infecciones del tracto respiratorio alto. El por qué se produce este ataque al sistema nervioso periférico, a las raíces, a los nervios, pues en la patogénesis probablemente está implicado una semejanza en la estructura molecular de aquellos agentes patógenos con las estructuras de la mielina, de las células de Schwann y de los axones. Cuando se trata de afectación de la mielina, pues lo que se produce es una desmielinización.
hay toda una cascada ahí en la que intervienen los macrófagos. Este es un nervio, esta es una foto de microscopía electrónica muy linda, y acá tenemos el axón, y al costado, ven acá, perdón, me voy a poner el punterito, acá. Como vemos, estamos viendo los macrófagos, ¿no?, que están fagocitando a la mielina. Entonces, vemos cómo esto finalmente hace que se pierda la mielina. En algunos casos, cuando este ataque es mayor, pues vamos a ver que también pueden estar afectados los axones. O en otros casos, también pueden afectarse el axón. Entonces, ¿qué se ha visto? Que todos estos agentes patógenos tendrían de alguna forma los anticuerpos que generan, o sea, que nosotros generamos, esos anticuerpos erradamente van a actuar en contra de nuestro sistema nervioso periférico. Y cuando atacan a los componentes que son proteínas, unos segmentos proteicos que están a nivel de la mielina o de las células de Schwann, lo que se va a producir es este cuadro, que es la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Este es el cuadro desmielinizante. Pero también hay anticuerpos que se generan y que van a atacar directamente al axón a nivel de los nodos de Ranvier. Y entonces esto va a causar una degeneración axonal, por lo tanto un cuadro mucho más severo a veces, y la recuperación a veces tarda un poquito más, dependiendo qué tan lejano esté este daño de este axón respecto a la unión neuromuscular. Pues para recuperarse de este daño axonal debe crecer un brote axónico, y si este brote axónico está cerca de la unión neuromuscular, probablemente que también la recuperación sea mejor, porque pronto va a volver a esta funcionalidad del nervio músculo, mientras que si este daño es muy difuso y es más proximal hacia el cuerpo de la neurona motora, estamos hablando de esta neurona, está a nivel de la médula, pues probablemente el tiempo de recuperación va a ser más lento. Entonces, aquí estamos explicando cómo causan los casos en que hay daño axonal y hay otros en que se da un daño predominantemente desmielinizante. Hay también desencadenantes no infecciosos. Por ejemplo, traumas, ya lo mencionaron algunas vacunas, los cuadros de inmunosupresión y embarazo también desencadenan Guillain-Barré. La vacunación contra influenza se ha relacionado, la vigilancia encontró casos de Guillain-Barré, pero solo uno respecto a, digamos, la prevalencia de un Guillain-Barré espontáneo, ¿ok? O sea, después de una infección con influenza, el riesgo de desarrollar un Guillain-Barré es mucho mayor después de la infección por influenza que por la vacuna. O sea, y este Guillain-Barré puede desarrollarse 6 a 8 semanas después de cualquier vacunación. En realidad, incluso lo hemos visto con la vacuna del COVID, que ha habido casos de Guillain-Barré. Entonces, lo que se sugiere es que la persona no debiera recibir la misma vacuna nuevamente. ¿Y cómo es esta enfermedad? Pues miren, acá les muestro, acá tenemos el cuadro infeccioso en estas líneas rojas. Acá es cuando empieza la persona un cuadro infeccioso y decimos, bueno, pueden ser pocos días. En verdad, en la práctica nosotros vemos que hay cuadros que 3 días después de tener un cuadro diarreico o infeccioso de las vías respiratorias, y a veces 1 o 2 semanas, pues comienza el cuadro de incremento de los anticuerpos. Y estos anticuerpos van a generar que comience el cuadro clínico, que está acá en la línea verde. ¿Vemos? El cuadro infeccioso en rojo, la generación de estos anticuerpos en azul, y el cuadro clínico, que puede presentarse días o algunas semanas después del cuadro infeccioso, y vamos a ver que se van incrementando. Progresa, esta debilidad progresa, pero alcanza un nadir, o digamos un nivel máximo de debilidad, y luego se va a mantener estable por algunas semanas y pueden ser meses. Entonces, no nos asustemos mucho cuando una persona está con los mismos síntomas y van varias semanas. Es lo que puede pasar en algunos casos, incluso meses, antes de empezar el periodo de recuperación. Y como vemos, esta recuperación a veces no es completa. Un 10 a 20% de los casos tienen algún grado de secuela, pero pueden seguir recuperándose.
¿Qué características clínicas son las típicas? Que ya nos las han mencionado también. Una debilidad simétrica rápidamente progresiva, que generalmente se inicia en miembros inferiores, también puede ser en los superiores, en ausencia de compromiso del sistema nervioso central u otras causas obvias. Los reflejos disminuidos o ausentes en la mayoría de los pacientes en la presentación y en casi todos los pacientes cuando ya alcanzan ese estadio de máxima debilidad. El inicio es agudo o subagudo. Los pacientes suelen alcanzar la discapacidad máxima en 2 semanas. Eso es lo que se ve en las mayorías, pero por supuesto que pueden seguir progresando hasta máximo 28 días. Esta enfermedad es de un curso monofásico, es decir, solo una fase. Y si acaso nosotros estamos viendo un cuadro que ya no tiene este curso monofásico, pues debemos pensar que es otra enfermedad como la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, conocida como CIDP. También los pacientes pueden tener parestesias distales o pérdida sensorial, ¿no? Cuando hay una forma que compromete también lo sensitivo. La disfunción autonómica es presente y realmente en un alto porcentaje de casos, como hipertensión, se va a presentar en la forma de hipertensión, hipotensión, arritmias, puede haber incluso hasta compromiso de esfínteres como retención vesical. El dolor también es presente en los pacientes, que parece ser muscular, radicular o neuropático. En los pacientes que alcanzan la discapacidad máxima dentro de las 24 horas posteriores al inicio de la enfermedad o después de las 4 semanas, se debe diagnosticar o se debe considerar diagnósticos alternativos. Hemos dicho, si es tan rápido o muy después de las 4 semanas, hemos dicho 28 días, hay que pensar que pudiera ser otra patología. Hay presentaciones atípicas, sí, justo les decía que las presentaciones atípicas o las variantes son un reto diagnóstico porque a veces nos pueden confundir. Por ejemplo, que la debilidad de los síntomas, que generalmente son bilaterales, pudieran ser asimétricos al inicio de la enfermedad o que se queden como predominantemente proximales o distales, es algo que nos puede decir, uy, nos puede hacer dudar. El dolor intenso y difuso, ¿no?, aislado en el nervio craneal, puede preceder al inicio de la debilidad y también es un síntoma atípico. Los niños, en particular, lo que hemos visto es que tienen algunas características clínicas inespecíficas o atípicas, como el dolor mal localizado, una hiperalgesia. En realidad, los niños a veces no se dejan tocar, no quisieran que los examinemos por el grado de dolor intenso que tienen, se ponen irritables, incluso hemos visto meningismo. Y bueno, también hay otras presentaciones atípicas con papiledema, mioquimias faciales o hipoacusia. Estas son las formas más atípicas, más raras. Ok, acá les voy a mencionar un poquito de las variantes clínicas ya conocidas. Es decir, todas estas, sí, son síndrome de Guillain-Barré, son las variantes clínicas, tienen algunas unas cosas, unas particularidades, pero en todas ellas decimos que es un curso monofásico, un curso de inicio agudo. Eso es lo que comparten. Entonces vamos a ver, este es el patrón clásico, sensitivo motor o puramente motor, es simétrico, ascendente, puede iniciar también en los brazos, la parálisis puede ser leve, moderada o completa, y los músculos de nervios craneanos también pueden estar afectados, o los músculos respiratorios. Estos son los cuadros más clásicos y que generalmente sí los reconocemos con facilidad. Luego tenemos una forma paraparética, o sea, lo que predomina es la debilidad en las piernas y hay arreflexia, hiporreflexia en los miembros inferiores, los nervios torácicos no están afectados y nos puede confundir seguramente con una afectación de medular. Pero vamos a ver que la función vesical está conservada y no hay un nivel sensitivo definido, que sería aquello que nos lleve a pensar que es un problema de médula. La otra es la variante que se llama faringo-cérvico-braquial. En esta hay una debilidad orofaringia del cuello, del brazo, simétrica o unilateral, con arreflexia, hiporreflexia en miembros superiores, con ausencia de debilidad en los miembros inferiores. La otra variante es de parálisis facial bilateral con parestesias.
Y en esta hay ausencia, o sea, no hay oftalmoplegia, no hay ataxia, no hay debilidad en las extremidades, solo son parestesias. Parestesias y debilidad facial o parálisis facial. Y en algunos pacientes, estas parestesias pudieran incluso ser leves o estar ausentes, ¿no? Y los reflejos pudieran estar normales, pero cuando se hace el estudio, como digamos, porque yo afirmo que esto es un Guillain-Barré, porque la evidencia electrofisiológica nos dice, sí, hay una neuropatía. Bueno, hay una forma también puramente sensitiva, ¿ok? Y luego pasamos al síndrome de Miller-Fisher, que está caracterizado por una triada que es la oftalmoplegia, la ataxia y la arreflexia o hiporreflexia, sin debilidad en las extremidades, no hay tampoco compromiso del sensorio, no hay hipersomnolemia, y pues este cuadro también es característico, también creo que se puede reconocer, muchas veces lo hemos visto que sí lo reportan, pero esta variante significa más o menos un 5% del total de casos. Y tenemos una variante, la última, que es esta encefalitis de Bickerstaff, en la cual hay una ataxia, hay oftalmoplegia, y vamos a ver que hay compromiso de conciencia. Puede haber compromiso de los músculos, de los nervios, de los músculos vulvares, hay compromiso de nervios craneales, y pueden haber incluso una combinación de hipoarreflexia con signos piramidales como Babinski. Y esta encefalitis, como lo dice su cuadro, su nombre, encefalitis, pues hay alteración del nivel de conciencia y a veces se sobrepone, o sea, todas estas variantes a veces se sobreponen a la variante clásica sensitivo-motora. Dicho esto, pues aquí les presento más o menos a nivel mundial cuál es la forma más frecuente. Felizmente es la forma clásica sensitivo-motora y que varía, pues, esta es la más frecuente creo que en América, en Europa, pero no así en Asia. En Asia la forma motora pura es la que predomina. Y vemos ahí que bueno, entre esta forma motora y la forma sensitivo-motora clásica, pues son el gran porcentaje de casos, y estas variantes las que les he hablado, pues significan menos de un 5%, la forma sensitiva pura menos del 1%, Miller-Fisher entre un 5, incluso hasta un 25% de los casos, en nuestra región creo que es un 5%, y el Bickerstaff para algunos es un 1 a 5% de casos. Entonces, con que nosotros reconozcamos las formas clásicas, estamos ya cubriendo la mayoría de los casos. Y en nuestro país, pues hay estudios, ¿no? Nos han presentado también en la doctora, que la forma clásica, que es la forma desmielinizante, es la que predomina, y esta es una tesis del doctor Littman, que revisó los casos del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas entre el 2008 y 2012, y también reporta que el 75% de los casos correspondieron a la forma desmielinizante clásica, el 18% correspondió a la forma motora axonal y un 6% al Miller-Fisher. Ahora, hablemos, también se nos mencionó la severidad, y esta es una escala, un score de Hughes, y vamos a ver que es importante, esta escala de severidad va del 0 al 6, y vamos a ver que 1 es aquel paciente que tiene síntomas leves, signos de la neuropatía, pero es capaz de correr, de hacer trabajos manuales. El grado de severidad 2 es capaz de caminar 10 metros o más sin necesidad de un apoyo, ¿ok? Pero no es capaz de correr. El grado 3 es capaz de caminar 10 metros, pero ya con un apoyo o soporte. El grado 4 está confinado, no puede caminar, está confinado, está postrado. Y el grado 5, el que requiere asistencia ventilatoria, por lo menos alguna parte del día o completamente. Entonces, ¿por qué es importante reconocer esto? Mire, acá lo importante es darnos cuenta que si el paciente puede caminar más de 10 metros, yo diría, grabémonos esto, puede caminar más de 10 metros sin soporte o ayuda, entonces digo, entonces es un grado 2. Y el que ya no puede caminar, digamos que puede caminar, pero hasta 10 metros y necesita apoyo, entonces yo digo, este es un grado 3. ¿Por qué es importante? Porque estos pacientes entre el grado 3, 4 y 5 son aquellos que deben recibir tratamiento.
El diagnóstico, entonces, nos genera la sospecha con todo lo que ya nos hemos mencionado, ¿no? Cuando sea un cuadro de debilidad rápidamente progresivo, con hipoarreflexia, y que puede tener además compromiso de músculos vulvares o faciales, que puede también por ahí tener para las variantes oftalmoplegia y ataxia. Y una vez que nosotros tenemos la sospecha, pues tenemos que hacer el diagnóstico, chequeando nuestros criterios diagnósticos, y el diagnóstico es clínico. Lo otro que hacemos es nosotros confirmar el diagnóstico usando laboratorio, usando estudios del líquido cefalorraquídeo, usando estudios electrofisiológicos para ver qué grado, digamos, si estamos con la certeza. Y nos usamos los estudios de laboratorio en general para descartar otras causas. Entonces, son características clínicas requeridas para el diagnóstico. La debilidad bilateral progresiva de brazos y piernas inicialmente puede estar solamente en miembros inferiores. La ausencia o disminución de los reflejos en las extremidades afectadas. Y nos apoyamos en la progresión, generalmente menos de 2 semanas, la simetría, los síntomas sensitivos leves, ¿no? O ausentes en la variante motora pura, la afectación de nervios craneales, la disfunción autonómica que ya les mencioné, el dolor, son características clínicas que apoyan. Y bueno, el aumento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, pues son también de apoyo, pero no descartan que pudiera ser un síndrome de Guillain-Barré. Y las características electrofisiológicas también, lo que nos van a ayudar es a definir si este es un cuadro desmielinizante o este es un cuadro con características axonales. Y algunas características que nos pudieran poner en duda, aquello que nos pudiera decir, oye, pensemos en alguna otra alternativa, tal vez esto no es Guillain-Barré, ¿no? El aumento de células en el líquido cefalorraquídeo mayor de 50, la asimetría marcada y persistente de la debilidad, disfunción de vejiga o intestino persistente durante el curso de la enfermedad, signos sensoriales con debilidad limitada al inicio, la fiebre, que tenga un cuadro, un inicio muy menos, digamos que alcance una debilidad máxima antes de las 24 horas del inicio de la enfermedad, hiperreflexia o clonus, que pudiera estar ahí en una de las variantes, pero no en el cuadro típico y que es la mayoría, dolor abdominal, la presencia de Babinski, y bueno, hay algunas otras como la alteración de conciencia, que hemos visto que sí está en la encefalitis de Bickerstaff, pero no en las otras. Entonces, esto nos puede hacer poner en duda o nos están sugiriendo considerar alguna de las variantes clínicas. Estos son criterios de Brighton, que son aquellos que nos han mencionado, para tener niveles de certeza. Nosotros quisiéramos siempre alcanzar un nivel de certeza 1, que es el que consiste en tener la debilidad simétrica, la hipoarreflexia, el curso monofásico de la enfermedad y que aparezca la máxima de debilidad entre 12 horas a 28 días, la celularidad en el líquido cefalorraquídeo menor de 50, el aumento de las proteínas, los estudios de conducción nerviosa que nos digan si son consistentes con Guillain-Barré, y la ausencia de un diagnóstico alternativo para explicar lo que tenemos en el paciente, pues nos da un nivel de certeza 1. Y el nivel de certeza 2, pues decimos es cuando pudiéramos no tener, porque de repente no hemos podido tener el líquido y no hemos podido demostrar la disociación albuminocitológica, o de repente no hemos tenido el estudio de electromiografía. ¿Ok? Estos son los mismos criterios. Veamos que siempre incidimos en la clínica. La clínica es necesaria para tener este criterio o este nivel de certeza 1. Aquí tenemos los síntomas clínicos que apoyan al diagnóstico y lo del líquido cefalorraquídeo, que también son importantes para tener niveles de certeza diagnóstica. Hemos dicho nivel de certeza el mayor, que es cuando tenemos la clínica, tenemos el curso monofásico y tenemos pues también el apoyo de líquido cefalorraquídeo con la disociación y el estudio de neuroconducción que apoya. En el caso para Miller-Fisher, pues vamos a ver que los síntomas clínicos también son muy importantes para tener un nivel de certeza. Tenemos la oftalmoparesia, oftalmoplegia bilateral, la ataxia, la ausencia de reflejos y sin alteración del nivel de conciencia. Son síntomas clínicos necesarios y que también nos vamos a apoyar de la disociación albuminocitológica y los estudios de conducción,
donde pueden ser normales, en el caso de Miller-Fisher, o tener anormalidades sensitivas leves. El manejo del paciente. Tenemos que tener siempre una mirada del paciente de cerca, porque estos pacientes, en la experiencia, nosotros vemos que se pueden deteriorar rápidamente y pueden tener una necesidad de admitirlos a la UCI. Entonces nosotros tenemos que decir, ¿cuándo admitimos a UCI? Cuando esta progresión es muy rápida, tenemos que estar ya como listos, preparados, la progresión muy rápida de la enfermedad. Yo he visto en mi práctica casos de personas que amanecieron y todavía caminaban y al terminar el día estaban postrados. O sea, la progresión puede ser muy rápida. También tenemos que tener en cuenta cuando tienen muchos síntomas autonómicos o tienen disfunción para deglutir, cuando tienen distrés respiratorio, y el EGRIS, que es una medida, es también una escala, donde se basa también en la rapidez, cómo van los síntomas, cuánto tiempo pasó desde que empezó hasta que empezó el cuadro, y una serie de criterios, y nos dicen también que este paciente pues debe ser admitido a UCI. Las opciones de tratamiento que tenemos, la inmunoglobulina intravenosa a 400 miligramos por kilo por día por 5 días, es también la otra forma de dar es 2 gramos por kilo, en total dividido, y eso lo podemos dividir en 2 días o 3 días, y el recambio plasmático también con 200 a 250 mililitros por kilo en 5 sesiones. Las dos opciones son válidas. ¿De qué va a depender? De qué disponemos nosotros en nuestro centro. Creo que la tecnología o lo que necesitamos para hacer el recambio plasmático es un poco más demandante que la inmunoglobulina. Entonces creo que también nos hemos familiarizado en el brote del 2019 con el uso de la inmunoglobulina, que hoy por hoy creo que está un poquito escasa, pero confiemos en que nuestras autoridades están trabajando para poder tenerlas disponibles. Debemos de ver las complicaciones que puede tener este paciente durante la evolución, como las arritmias, infecciones sobreagregadas, por el hecho de estar en un hospital, por el hecho de estar en contacto con otros pacientes. Tenemos que ver la posibilidad de que desarrollen trombosis venosas profundas, que desarrollen úlceras de presión, que desarrollen retención urinaria. Todas estas tienen que estar siendo vigiladas y hay que empezar el tratamiento. En realidad, si nosotros tenemos el criterio clínico, deberíamos empezar el tratamiento de lo antes posible. Todos nos han dicho ya de que si el tratamiento se inicia dentro de los 5 primeros días, dentro de la primera semana de enfermedad, el pronóstico es mejor. Entonces, se inicia el tratamiento, hemos dicho, cuando en esa escala habíamos visto de que el paciente no es capaz de caminar más de 10 metros en forma independiente, que necesita apoyo, ese paciente inicia tratamiento. Cuando la debilidad se inicia rápidamente, está progresando, cuando hay muchos síntomas autonómicos o cuando hay insuficiencia respiratoria, pues se inicia el tratamiento, ¿no? Y se tiene que monitorear la fuerza, cómo va, la función respiratoria y la función autonómica. Esta función autonómica, aunque pareciera que no, pues está presente hasta en el 70% de los casos y muchas veces incluso persiste cuando el paciente ya está en una fase de recuperación de la fuerza muscular. Y bueno, y también hay casos en los que, digamos, hay fluctuaciones o el paciente no está mejorando después del primer tratamiento y entonces hay que plantearse repetir el mismo tratamiento, ¿no? También, si no hay respuesta a una recuperación incompleta, pues aquí todavía no hay consenso. Algunos dicen, no le repitas el tratamiento y en general lo que hacemos, no hay consenso, entonces muchos dicen, sí, pues puedes retratar al paciente y en la práctica hemos visto que sí, a veces se ha retratado al paciente y el paciente ha mejorado. Muy bien, esto es para también igual el flujograma, si estamos en la fase aguda, dentro de las 2 semanas del inicio de la enfermedad, y el paciente camina en forma independiente, el cuadro es leve, pues hay que monitorearlo de cerca. Pero si el paciente ya no es capaz de caminar por sí solo, necesita ayuda, tiene problema respiratorio, vulvar o disfunción autonómica, vamos a dar el tratamiento.
o inmunoglobulina o plasmaféresis. Si el paciente ya está con un tiempo de evolución ya entre 2 a 4 semanas, vamos a ver que también si está con un grado de severidad que hemos dicho, podremos dar tratamiento y siempre monitoreando. ¿Ok? Y bueno, ya en la fase en que el paciente está como estable, pues hay que seguimos monitoreando por otras complicaciones, como las disfunciones autonómicas que les manifesté, las infecciones secundarias o los eventos tromboembólicos. ¿Ok? Y bueno, las recaídas o la probabilidad que alguien tenga síndrome de Guillain-Barré 2 veces en su vida es bien baja en realidad. Y tengamos en cuenta, acá estamos hablando de que después de las 8 semanas de evolución, si esta enfermedad sigue progresando o ha habido una mejora y luego el cuadro empeora, digamos que fluctúa, consideremos que se trata de una entidad que se llama polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, ¿ok? En la cual el tratamiento puede seguir siendo la inmunoglobulina, pero puede ser plasma, pero en ese escenario los esteroides también entran a tallar, que hemos visto para el cuadro de Guillain-Barré no se usa esteroides, pero para el cuadro del CIDP sí se usa esteroides. Entonces tengamos en cuenta, si estamos frente a un caso que ya tiene más de 8 semanas, está fluctuando, me dijeron mejoró, pero ahora ha vuelto a empeorar, y que tiene un cuadro muy parecido de debilidad que progresa, pues pensemos en CIDP. Diagnósticos diferenciales, hemos mencionado ya, con la encefalitis de tronco, meningitis, con aquellos cuadros infiltrativos de linfomatosis, la mielitis transversa, o alguna otra que cause compresión de la médula. La poliomielitis es un diagnóstico diferencial importante. La compresión de las raíces por inflamación, por citomegalovirus, el CIDP ya lo mencionamos, también los cuadros infiltrativos. Y también las neuropatías, en el caso del nervio periférico, las neuropatías, pero que se dan por otras causas, ¿no? Como drogas, porfiria, el del enfermo crítico, por vasculitis, difteria, o deficiencia de vitaminas, intoxicación por metales pesados o drogas. Y patologías de la unión neuromuscular también pueden ser diagnóstico diferencial, como la miastenia gravis, botulismo, intoxicación por órganos fosforados, y la miopatía del paciente crítico y la polimiositis también tenerla en cuenta. Recordemos que muchas veces acá la ayuda de los estudios neurofisiológicos nos van a ayudar a decir, bueno, esta es una miopatía, no es una neuropatía, este es un problema de unión neuromuscular, ¿ok? Y las características de las velocidades de conducción, las latencias tardías, para los que hacen neurofisiología, nos ayudan a diferenciar esto del síndrome de Guillain-Barré, por lo menos del clásico, que es desmielinizante, y de los otros cuadros. Entonces, mensajes finales, que es síndrome de Guillain-Barré es la causa más frecuente de neuropatía paralítica aguda. Cuando la progresión de la parálisis es rápida, hay que tener en cuenta de que puede ser un síndrome de Guillain-Barré y hacer un diagnóstico oportuno para dar el tratamiento oportuno. Todos los pacientes con síndrome de Guillain-Barré necesitan un monitoreo estricto, sobre todo los que evolucionaron muy rápido, y aquellos que meritaban empezar tratamiento específico tan pronto como sea posible, ¿no? Hay que monitorearles y hay que pesarles. Y hay casos, bueno, en los que las terapias disponibles a veces no son suficientes para lograr una respuesta clínica pronta, y es por eso que todavía se necesita que siga la investigación en el síndrome de Guillain-Barré, porque pues todavía no conocemos totalmente qué pasa en la fisiopatología, ¿no? Porque estos casos, algunos, demoran mucho en responder, no responden como otros que reciben la inmunoglobulina y los vemos a los pocos días caminando. En realidad, es decir, pocos días. Lo he visto, niños vienen con mucho dolor, postrados, reciben su tratamiento y a los 2, 3 días pues ya se están parando. Igual en adultos. Entonces, muchísimas gracias por su atención, y si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Muchas gracias, doctora, por su excelente presentación. Usted mencionó al inicio sobre los factores causantes de este síndrome, o que predisponen a la formación del síndrome de Guillain-Barré. Dentro de ellos habló del Campylobacter, de bacterias respiratorias o virus respiratorios.
En esta época también suele aparecer el virus sincicial respiratorio. ¿Está dentro de estos factores condicionantes para un Guillain-Barré? Que sí, doctor, porque hay muchos agentes infecciosos que finalmente, o sea, sabemos que han tenido un cuadro infeccioso, pero no sabemos cuál ha sido el agente, pero se supone que sí. Hay muchos, incluso son desconocidos, pero sí pueden generar esta respuesta inmune que finalmente ataca al nervio y a las raíces. Sí, doctor. Eh, Usted habló de criterios o síntomas atípicos en la presentación de Guillain-Barré. ¿Qué porcentaje tienen de importante estos, o cuál es digamos, el porcentaje de aparición de estos síntomas o de este Guillain-Barré atípico? ¿Es muy frecuente o lo encontramos de vez en cuando? Son menos frecuentes, felizmente. Hemos dicho ya que las formas típicas están presentes hasta en un 85% de los casos y por lo tanto solo en ese 15% en el que vamos a encontrar aquellas otras variantes de Guillain-Barré, vamos a encontrar algunos de esos signos atípicos. Pero sí se ven muy de vez en cuando. Les contaré que fui a Piura a ver los pacientes con Guillain-Barré, encontré una niña que realmente tenía era una rigidez de nuca, sí. Entonces, y con mucho dolor en las piernas, ¿ok? Que no quería que la toquen. Entonces yo decía, esto es un meningismo. Pero la niña, su estado de conciencia era muy bueno. Entonces, no, como que había algo que no cuadraba. Entonces, la niña fue traída acá al hospital y fue estudiada, ya calmándole el dolor, pues comprobamos y fue totalmente comprobado que era un cuadro de Guillain-Barré. Entonces ese meningismo y el dolor tan intenso se ve en niños. El meningismo nunca lo había visto, la verdad, y no lo vemos mucho, creo que en adultos, pero esas características y así un poquito atípicas nos hacen dudar a veces, pero tenemos que persistir porque el resto del cuadro pues era un Guillain-Barré, así que en esos casos justamente en los que tenemos alguna cosa atípica, pensemos o puede ser una variante o simplemente tiene un signo atípico y yo debo seguir mis investigaciones, descartar otras causas. Por supuesto le hicimos punción lumbar y esa niña no tenía una meningitis, y entonces estábamos completamente seguros que era un Guillain-Barré. Gracias, doctora. Tenemos acá otra pregunta. Dice, consideraciones respecto a tiempo de inicio de tratamiento posterior a la instalación de la debilidad muscular. ¿Cuál es la primera línea terapéutica? Nosotros tan pronto sospechemos clínicamente un síndrome de Guillain-Barré, pues debiéramos de tratarlo. No vamos a esperar a tener un líquido o a tener hallazgos electrofisiológicos para empezar el tratamiento. Y ya les dije, es igual si es plasmaféresis o inmunoglobulina. Depende de lo que ustedes tengan al alcance o si el paciente tuviera alguna contraindicación para alguna de esas dos terapias. Lo mejor es el tratamiento pronto. ¿Por qué? Porque el líquido, si nosotros lo tomamos, ni bien empieza la debilidad, digamos, empezó la debilidad, yo lo estoy viendo a los 2, 3 días, voy a hacerle líquido, probablemente no encuentre la disociación albuminocytológica. Puedo hacer los estudios neurofisiológicos, probablemente no encuentre todavía normalidad. Después de la primera semana de evolución, pudiera ya encontrar de repente en un porcentaje de casos la disociación albuminocitológica. Después de las 2 semanas de evolución, sí vamos a encontrar esa disociación en la mayoría de los casos, y después de las 2 a 3 semanas de evolución vamos a encontrar nosotros claramente aquellos patrones, o digamos, se va a definir mediante estudios neurofisiológicos en qué estamos. ¿Es un cuadro de desmielinización o es un cuadro axonal? Entonces, tan pronto ustedes puedan diagnosticarlo, se trata. No debemos esperar, porque luego el pronóstico y todos los estudios dicen que es mejor tratarlo pronto. Ok, doctora, gracias. Y una última pregunta. ¿Se puede utilizar inmunoglobulina de origen bovino o de conejo en el tratamiento de esta patología? Y, Uy, y además, ¿cuál de los dos tratamientos en comparación, comparativamente son más efectivos?
¿El de utilizar inmunoglobulina humana o de utilizar plasmaféresis? Gracias. La evidencia, Doc, nos dice que es igual. Inmunoglobulina o plasmaféresis es igual el efecto. Respecto al bovino, pues desconozco, siempre he visto que tratamos con inmunoglobulina humana. No he visto si en algún momento, no sé, necesiten usar alguna otra inmunoglobulina porque el paciente no pudiera recibir la humana. Desconozco la verdad, no tengo experiencia en eso. Muchas gracias, doctora. Antes de terminar, queremos dar las gracias a nuestros amigos de Riobamba, Ecuador, a nuestros amigos de Bolivia, del Hospital de Caja Petrolera, a los amigos del BRAIN, de la Sanidad de la Policía Nacional, también que se han comunicado con nosotros, de Palmapampa, y a los amigos del Hospital del Niño Francisco y Casa de Guayaquil. Doctora, muchísimas gracias por su excelente presentación y vamos a dar por terminado esta telecapacitación sobre el síndrome de Guillain-Barré. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes.